hacer todos los trabajos antes del receso estudiantil. Porque qué pena uno irse a pasear, pues a pasear al patio, porque tampoco puede salir mucho por ahí. Pues sí, pues salen un poquito. Hacer el trabajo bien hecho, por ejemplo, hacemos dos componentes más o menos, dos componentes para que en ese descanso no tengamos que hacer nada, sino de realmente descansar. Entonces una invitación para que esos trabajos lo hagan rápido y puedan descansar debidamente. Esa particularidad tiene esta guía, que va a tener esos 15 días en los que ustedes van a estar en receso estudiantil. Vuelvo y repito, como ustedes son muy inteligentes, muy queridos, lo van a hacer, van a entregar los trabajos antes para que no tengan que estar preocupados. ¿Cierto que sí? Si pueden, qué rico. Es mejor uno esforzarse en estos 15 días antes de eso y poder estar en ese receso estudiantil bien descansado. Pilas, pues, mis amores. Vamos a hacer los trabajos o a entregar por lo menos de los 4 componentes. Si no pueden los 4, por lo menos entregarlos antes de salir para ahí 2. Y así se les va mermando el trabajo. Ánimo, pues. No dejar todo para última hora. Espero que todos estén bien y animosos, que hoy vamos a explicar la guía precisamente para que ustedes puedan ir adelantando y entregando a tiempo esa actividad. Entonces, le vamos a darle hoy la apertura. Ella nos va a comenzar la actividad, Joana Andrea, porque resulta que el profesor tiene problemas de conectividad, Nelson, y entonces ella va a estar haciendo la presentación hasta donde pueda, ella ya les dirá cómo hacer y luego ya sigo yo, listo. Ánimo, pues, y mi grupo que debe estar por ahí, ánimo. Buenos días. Buenos No días. los veo mucho. Hola, ¿cómo estás? Bueno. Bueno, ánimo, pues. Vea, ya veo por aquí desde mis chicos, hay varios. Bueno, pues, Joana, entonces, bienvenido, profesor Eduardo, hola. Hola, muy buenos días a todos. Joana, Lilian, compañeros. Mucho ánimo, como les decía la profe, estamos ya en la recta final. Estamos esperando que mejoren mucho en la entrega de sus trabajos. Hay estudiantes que siguen enviando sus trabajos muy desordenados, incompletos. Hemos desmejorado un poco la realidad y es momento antes para afianzar, afinar, para mostrar que todo este trabajo virtual ha sido exitoso. Entonces, mucho ánimo a todos y a ustedes, profes, muchas gracias. Mucho gusto. No le habíamos contado a Edward, Nilson tiene problemas de conectividad, entonces yo le voy a adelantar. Todos estaremos apoyándonos, tranquilos. Eso sí, entonces yo voy a iniciar como un poquito a hablar de la guía de estos muchachos y ya pues vos me apoyás ahí para que todo no le quede como a Nelson y podamos ir también adelantando. Claro que sí, claro que sí. Acá la idea entre todos es que nos apoyemos y los estudiantes también que ya leyeron previamente la guía, muchos muy juiciosos desde el lunes la descargan y ya están trabajando en ella. Eso. Nos pueden también apoyar entonces con las preguntas o con cualquier aporte, pues para que esto quede clarito, no hay ningún problema. Listo, entonces el profe Nelson tenía como unas diapositivas muy organizadas, muy lindas para compartirles a ustedes, pero pues es mejor que él hable de eso específicamente. Yo les voy a compartir, es la guía que ustedes descargan o que reclaman en el colegio y el tema general, pues que recoge como esta guía va a ser, va a retomar un poco lo que ustedes ya habían visto en las semanas pasadas sobre los derechos humanos, ¿cierto? Que es un tema muy importante. Vimos la importancia de los derechos humanos, de la historia de los derechos humanos, ¿cierto? Y de los mecanismos que nosotros tenemos como ciudadanos para garantizar que esos derechos se cumplan, ¿cierto? Entonces, digamos que nosotros como colombianos tenemos unos derechos y esos derechos se ven consignados, es decir, nosotros podemos saber cuáles derechos tenemos en la Constitución política, ¿cierto? Ahí están todos nuestros derechos. Y a su vez también
nosotros tenemos unos mecanismos porque hemos visto que muchos de nuestros derechos se vulneran, no se cumplen siempre, entonces nosotros tenemos mecanismos para que esos derechos se cumplan, ¿cierto? Entonces hay muchos mecanismos, el profesor pues les explicará uno por uno, hay unos que no sirven para todos los derechos, entonces hay que hacer un análisis muy juicioso sobre, pues, si yo necesito que se me cumpla mi derecho a la salud para que me atiendan para un caso específico, saber qué mecanismo es el que me sirve para poder garantizarme que ese derecho se me cumpla, ¿cierto? Entonces, no todos los mecanismos funcionan para todos los derechos. Hay unos mecanismos que funcionan para unos y otros para otros, ¿cierto? Entonces, bueno, pues digamos que así como nosotros tenemos derechos, también hemos visto que como sociedades es muy fácil como vulnerar el derecho del otro, ¿cierto? Entonces, digamos, no respetar la fila, pues cosas tan mínimas como eso ya hace que se vulneren ciertos derechos y que no vienen como del gobierno, del Estado, sino que nosotros mismos vulneramos o violentamos el derecho de los demás, ¿cierto? Entonces, también cuando usted tiene un vecino muy bulloso que no lo deja dormir ninguno de los 7 días de la semana, hay un mecanismo para que usted se le garantice el derecho a su bienestar, ¿cierto? Y su vecino le está incumpliendo o le está violentando ese derecho que usted tiene. Hay mecanismos, ¿cierto? Hay, digamos, cositas que se pueden hacer desde la legalidad, ¿cierto? Desde lo establecido en las leyes para que se me garantice eso. Por eso es muy importante conocer tanto los derechos como esos mecanismos, porque listo, yo puedo saber cuáles son mis derechos y cuáles son mis deberes, pero si yo no sé cómo defenderme para que esos derechos se me sean cumplidos, entonces no estoy haciendo pues tampoco como mucho, ¿cierto? Y no todos necesitamos ser abogados para saber de estas cosas, sino que como ciudadanos, todos como ciudadanos deberíamos saber de este tipo de cosas, ¿listo? Entonces el primer tema o el primer texto de esta guía es Colombia y la protección de los derechos humanos. Ahí está pues como una lectura, aquí dice, el país ha avanzado en la protección de los derechos humanos con la Ley de Justicia y Paz, la Ley de Víctimas, el Código Penal y de Justicia y la Ley para la Infancia y la Adolescencia, entre otras. Por ejemplo, el derecho a la vida está garantizado en la Carta Magna, es decir, nuestra Constitución Política, que es el derecho básico aquí y en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Bueno, dice también, y es muy importante, el conflicto armado, los hechos de violencia intrafamiliar, la intolerancia y las riñas callejeras reflejan que el número de homicidios anuales está muy por encima de varios países del mundo. Entonces, Colombia es un país muy problemático que tiene muchas variantes, muchos conflictos, no solamente con grupos al margen de la ley, sino también desde nosotros como ciudadanos, como sociedades pequeñas. Ahí se mencionaba la violencia intrafamiliar, ¿cierto? Y esos son casos desbordantes que yo creo que las comisarías de familia no dan abasto, porque incluso desde nuestra casa, que debería ser como el lugar, nuestro refugio del mundo exterior, es donde más violencia a veces vemos, ¿cierto? Entonces eso también es como importante tener en cuenta. Hay organismos, ¿cierto?, estatales que cumplen o que ayudan para que se nos cumplan esos deberes, perdón, esos derechos, ¿cierto? Entonces, Listo, ahí Ana, dice, hola. permíteme, muy bien, va muy bien la cosa, permíteme agregar algo nuevo, Claro. pero no te moleste pues la interrupción, sino para decirles a los chicos de sexto, séptimo que componen este ciclo. Joana estaba hablando de los numerosos problemas que tiene nuestro país, muchachos, problemas de todo tipo.
Pero nosotros no nos damos cuenta que la misma Constitución, lo que les está explicando Joana, la propuesta de hoy, tiene que ver con el hecho de que la misma Constitución nos provee a nosotros de muchos insumos, de muchos mecanismos para nosotros hacer que se cumplan estos derechos. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que socialmente nos hemos quedado en la queja constante, que este país no funciona, pero nosotros no activamos esos mecanismos. No es lo más divertido, pues hablarle a un chico de sexto, séptimo, de acción de tutela, de defensorías del pueblo, no es un tema fácil, no es lo que quisiéramos quizás estar discutiendo, pero muchachos, es extremadamente necesario que ustedes los conozcan y que de a poco en su vida vayan aplicándolos. La democracia funciona, la democracia digamos que se activa en la medida en que nosotros comencemos a entender también nuestras posibilidades y cómo reclamar cosas. Hay muchas opciones, entonces la invitación es esa, muchachos, que nos dispongamos de la mejor manera. Vamos a tratar de ir muy despacio para que les quede bien, pero es algo que todos como ciudadanos en X o Y momento tenemos que entender, que practicar. Adelante, gracias. Liz. Bueno, entonces, como bien lo decía el profe, y como ya yo lo había medio dicho ahí, eh, bueno, en caso tal de que a usted se le incumplan unos derechos, usted tiene unas herramientas para poder hacer valer sus derechos. Si usted tiene esos derechos, pues lo más lógico sería que usted tenga esos derechos que se le cumplan, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo de el ejemplo qué pena, el ejemplo que les ponía, ¿cierto? Sobre que su vecino no le deja tener una vida en paz, no le deja tener un sueño en paz. Usted no puede llevar eso a la alcaldía, ¿cierto? Hay lugares a donde usted debe llevar específicamente como esas situaciones para que esas instituciones le ayuden, porque a usted el alcalde, pues así sea su amigo, pues el alcalde no va a poder hacer como mucho, ¿cierto? Entonces, hay mecanismos, recuerden, así como lo hacen en el colegio, si usted tiene un problema, ¿a quién se le dice? A su director de grupo en primera instancia, ¿cierto? Lo que se llama el conducto regular. Eso mismo debemos hacer nosotros como ciudadanos para que se nos garanticen los derechos, ¿cierto? Nosotros no podemos ir de una vez a donde el rector. El rector puede que sí nos ayude, pero lo más lógico sería seguir el conducto regular, porque como el rector tiene muchas cosas que hacer, entonces puede que no le preste la debida situación, la debida atención a esa situación que se está presentando. Entonces, aquí, por ejemplo, hablamos de las instituciones, de las dos grandes instituciones que nos hacen valer esos derechos. Entonces, en primera instancia está las personerías municipales o distritales, ¿cierto? Esas personerías, digamos que proveen o ayudan como con los derechos más básicos, si podemos decirlo así. Y está la Defensoría del Pueblo, que ya eso es como más de las comunidades, etc. Y bueno, dentro de estas instituciones, entonces hay unos mecanismos como establecidos, ¿sí? Por ejemplo, los mecanismos, esto ya se los hará, o de pronto Edward me ayuda pues ahí como un poco, que no Sí. tengo pues como mucho conocimiento sobre eso. La Defensoría del Pueblo apoya a la ciudadanía por medio de las siguientes herramientas. Entonces, esos son los mecanismos que usted debe utilizar o que se utilizan para que la Defensoría del Pueblo le ayude a las personas a cumplir ciertos derechos, los derechos que a esa institución le competen, ¿cierto? Entonces está
se los voy a mencionar así, ya de pronto si el profe Eduard me ayuda ahí con la, con Está el bien. significado, maravilloso. Está el derecho de habeas corpus, la acción de tutela, que es yo creo que la que más, la que más se hace con el derecho de petición. Está el servicio de defensoría pública, acciones populares, acción de cumplimiento, la querella, ¿cierto? Entonces, ahí, profe, ayuda. Sí, sí, está bien, Joana. En el texto dice que el habeas corpus primero tiene que ver como con la solicitud de protección de derechos cuando hay una detención ilegal. En Colombia es muy común que te detengan. Y en la privación, digamos, ilegal de la libertad, pues tiene este mecanismo. Uno pide habeas corpus. Es decir, hay un tiempo en el cual tiene que esclarecerse, digamos, mi identidad y por qué me detiene. Ese sería pues como el primero. Estoy acá tratando de mirar. El segundo, la acción de tutela. La tutela en Colombia es muy común y la tutela lo que busca es la protección de derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Ya lo habíamos hablado en clases anteriores. Por ejemplo, el derecho a la vida. Y la acción de tutela tiene, si no me equivoco, como 12 días máximo para su resolución. ¿Qué más hay acá? Acciones populares. Las acciones populares tienen que ver como con acciones de grupo, que busca la protección de derechos, pues bueno, a nivel individual, pero sobre todo pues colectivo. En Niquía, la planta de tratamiento que hay acá en Niquía, acá cerca, esta planta de tratamiento que se llama Aguas Claras, emite unos olores muy fuertes, nauseabundos. En este caso aplica una acción popular. Es decir, hay una comunidad que está afectada, entonces pues hacen una petición para que en este caso EPM pues solucione ese inconveniente. La acción de cumplimiento que dice ahí, ¿qué es la acción de cumplimiento? Es para que se haga efectivo algo que un funcionario público, alguna entidad estatal está obligado a hacer. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Resulta que la institución educativa no está cumpliendo con una de sus funciones. Entonces, algún estudiante o algún padre de familia puede solicitar mediante una acción de cumplimiento que cumpla con esa obligación. Por ejemplo, una entidad, hay un microfonito por acá. Vamos a ver, Juliana. Listo. Gracias. Por ejemplo, en la alcaldía no le está pagando a sus empleados. Es una obligación que ellos tienen. Por ley se protege ese derecho. Entonces se puede hacer una acción de cumplimiento en este caso, pero también se podría hacer un derecho de petición. El mecanismo de protección de derechos más común es las peticiones, que tienen muchos tipos. Normalmente uno cuando se le está vulnerando un derecho, por ejemplo el derecho a la EPS, lo primero que se le envía es el derecho de petición, que tiene normalmente 15 días como para que le respondan a uno. Yo puedo decir, vean, no me han dado una orden para que se me realicen estos exámenes, son prioritarios, son absolutamente necesarios, está en juego mi vida, supongamos que son exámenes para detectar cáncer o una enfermedad bastante seria, se envía una petición. Si ellos se niegan a darme esa orden para esos exámenes, ya está el mecanismo de la tutela. La tutela es, repito, un mecanismo fundamental, pues porque viene con la Constitución de 1991 y repito, porque defiende los derechos fundamentales.
Pues, ¿qué más hay por ahí? Espera, pues yo creo que esos son los más importantes. Igual, Joana, pues vamos mencionando como otros más adelante. Listo. Bueno, está como gran institución también, está la Procuraduría General de la Nación. Entonces aquí dice, es la entidad encargada de vigilar que se cumpla la Constitución, se apliquen las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos, que todo eso está en la Constitución, ¿cierto? Debe velar por los derechos humanos y defender los intereses de la sociedad, incluyendo los de carácter colectivo, como los que se refieren al medio ambiente. Entonces, la Procuraduría, aunque es a veces una institución un tanto corrupta, dependiendo pues de quien esté a cargo, se encargaría de cumplir todas esas funciones, ¿cierto? De velar ya no tanto por los derechos individuales, sino por los que compete a casi toda la sociedad, ¿cierto? Y está la Contraloría General de la Nación, que dice aquí, vigila la gestión de los dineros públicos, por parte de los funcionarios públicos y de los particulares que manejan fondos o bienes de la nación. Entonces, cuando un alcalde hace un contrato para mejorar el parque, ¿cierto? Y se dieron cuenta que ahí se gastaron un montón de dinero, no hay justificación de por qué ahí se gastó tanto dinero, entonces la Contraloría lo que hace es investigar esos procesos y por qué hay sobrecostos, por qué se demoraron tanto para entregar el parque, ¿cierto? Por ejemplo, con los túneles, que eso suele suceder mucho, hay muchos sobrecostos. Entonces hay que ver quién contrató, a quién contrató, por qué se hicieron esos sobrecostos, cuáles son las razones que se dan, ¿cierto? Y entonces si hay muchas inconsistencias, se entra pues como a penalizar y a hacer pues como ahí las acciones judiciales pertinentes. Sí, Joana, muy bien. Recordar, muchachos, que nosotros estamos casi que por todo buscando abogados. El más mínimo problemita que tenemos, ya estamos desesperados. Acá tiene que haber un experto para que nos solucione, para que nos represente, y eso en familias en las cuales la economía no es muy buena, pues representa grandes gastos. Se deja de comer, se deja de mercar, de pagar los servicios para buscar un abogado que me haga un derecho de petición. Eso es un error grave porque estos mecanismos no son tan difíciles de entender. Hay aspectos muy sencillos que todos podríamos pues manejar, y la idea con esto es que entendamos que basta leer, es que es más la pereza también de nosotros de leer. Entonces acostúmbrense a leer un poquito la Constitución, sus derechos, y a exigir que se cumplan. No es nada del otro mundo. Entonces es muy importante eso, y que los aterricemos también a nuestra cotidianidad, que es lo que trata de hacer Joana con los ejemplos que está dando. Supongamos que a usted de un momento a otro le pidieron la casa que tiene rentada, que desocúpeme en 5 días. Es bueno que nosotros sepamos algo relacionado con eso desde la norma. Esas cosas son arbitrarias, hay unos días establecidos por la ley para que usted desocupe. Lo mismo si usted es el arrendatario, o sea, perdón, el arrendador, usted es el que está rentando su propiedad, pues usted también tiene unos derechos. Entonces, es bueno que nosotros conozcamos eso, muchachos, para no estar desesperados todo el tiempo. Muy bueno incluso que esta guía la puedan desarrollar con sus padres. Sus padres estarían muy bien informados si se hacen al ladito de ustedes y comienzan a leer con ustedes todas estas definiciones. Así ustedes no se van a sentir además tan solitos con esos conceptos que les pueden parecer tan extraños. ¿Listo? Exacto, sí, a mí me parece muy importante porque incluso yo lo digo por mí misma y es que eso en Colombia nosotros casi no recibimos este tipo de instrucciones
como para saber que no necesitamos un abogado y pagarle por consulta 200 o 300.000 pesos por la mera consulta. Entonces sí, claro, ellos estudiaron, pero pues, y bueno, y nos pueden asesorar muy bien, pero son cosas que nosotros en teoría deberíamos saber, precisamente. Por un lado, pues para ahorrarnos esta plática que nos podríamos ahorrar en el abogado, y porque son cosas muy simples. Por ejemplo, usted pone formato de derecho de petición y ahí en internet, ahí mismo le aparece, no es sino llenarlo con sus datos y prácticamente ya está listo el derecho de petición. Entonces eso también es muy, muy importante saberlo, demasiado importante porque pues nuestros derechos se nos vulneran con demasiada facilidad y nosotros pues o sencillamente callamos o pues hacemos un problema y no solucionamos nada. Entonces, digamos, este tema les da a ustedes las herramientas y ojalá también, como lo decía el profe Eduardo, a sus papás, pues para que ustedes mismos sean capaces de defenderse. Sí, Joana, otra cosita es que nuestra sociedad, muchachos, es importante que entiendan esto, que es un error. En nuestra sociedad está muy estigmatizada, o sea, como muy mal vista la protesta, el exigir derechos. Hay personas que cuando ven a otros exigiendo sus derechos dicen ese tan fastidioso, ese tan revolucionario, entre comillas, ese acto ahora llamando la atención, mira ese acto ahora buscando problemas. No, no, no es buscar problemas, es que simplemente una persona, muchachos, que ha sido vulnerada de alguna manera, pues tiene todo el derecho a reclamar, y eso además es muy positivo, reclamar es muy positivo, exigir es muy positivo. Hay una cosa que tiene que ver con el manejo de datos, mis datos, por ejemplo, las instituciones que tienen mis datos, yo tengo derecho a corroborar esas informaciones. Y Y a así, retirarla y también, a si yo no quiero ya, retirar. yo ya no quiero aparecer en una institución, yo tengo derecho a que esa información que es mía y que nadie la tiene por qué saber, pues yo la retiro y ya, muchas gracias, no tengo nada que ver con esa institución o esa empresa o lo que sea. Claro, entonces aquel buscando problema otra vez, vea, ya está por allá buscando el defensor del pueblo. ¿Quién sabe ya en qué problema está metido? Al contrario, se trata de eso, de que busquemos los funcionarios que corresponden, que les preguntemos, que nos asesoren. ¿Por qué? Porque de eso depende la democracia. La democracia no es simplemente quejarme por redes sociales, que yo soy muy amante de la democracia porque hablo mal del presidente Duque por las redes. Eso no sirve realmente de mucho. Si yo no pongo en práctica, pues como eso mismo que allí digo, si yo no argumento, si yo no pido, si yo no exijo, adelante. Listo, entonces para que continuemos y podamos adelantar, pues está muy largo el texto, pero sobre todo ese texto están pues como las actividades, no hay un texto pues adicional correspondientes pues como a las de sociales específicamente. Entonces, a partir de aquí dice, bueno, ¿cómo podemos defender nuestros derechos, cierto? Y ahí está toda la larga lista, ¿cierto? Está en negrilla de todos los mecanismos que nosotros podemos llevar a cabo para garantizar nuestros derechos, ¿cierto? Tanto individuales como colectivos. Entonces está el derecho de petición, solicitud de petición de información, peticiones de interés particular o general, consultas, quejas, reclamos, manifestaciones. Este se nos ha vulnerado también mucho últimamente, que ya no podemos manifestarnos ni salir a marchar o a exigir que se nos cumplan ciertas cosas porque ya estamos reprimidos. Sí, sí, Joana, mira, todos esos reclamos, quejas, consultas, eso hace parte del mismo derecho de petición. O sea, que no son realmente tantas para que lo tengan en cuenta.
Esos son formas de derechos. Vea, ahí está, ahí dice, vea, manifestaciones. Es la opinión del peticionario, o sea, todos esos son derechos de petición. Es el mecanismo más utilizado, de hecho, y es el que es como una cartica, es muy sencillo. Solicito que se me pague de acuerdo a lo que me corresponde según esta norma, listo. No es nada al firmo y se puede. Entonces, muchachos, no hay tampoco excusa para uno no hacer una peticioncita en la vida. Ese es, repito, muy común y tiene todas esas formas que ya les mencionó Joan. Listo. Ahí en la definición está también el plazo que tienen las instituciones para darle respuesta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, con el derecho de petición de interés particular o general tienen 15 días. Con la petición de información tienen 10 días. Y bueno, estamos hablando de días hábiles. Eso quiere decir, como estas instituciones por lo general trabajan de lunes a viernes, entonces son 5 días a la semana hábiles, ¿cierto? Eso se va extendiendo un poquito. El derecho de petición, bueno, no, este no tiene, precisamente porque los que siguen son parte del derecho de petición, ¿cierto? La consulta tiene 30 días hábiles, entonces eso sería como casi 2 meses aproximadamente. Las quejas tienen 15 días hábiles, los reclamos tienen 15 días hábiles y las manifestaciones también tienen 15 días hábiles. Entonces, pues digamos que es muy, muy importante porque si a usted no le responden durante ese tiempo, pues incluso esas instituciones podrían ser sancionadas, ¿cierto? Y le dan a usted, digamos, por omisión, el derecho también a usted, ¿cierto? Entonces, están exigidas. Si a usted no le responden nada en ese plazo de tiempo, están ya casi que obligadas a darle la razón a usted. Sí, Joana, de hecho muchas personas atendiendo los tiempos comienzan poniendo un derecho de petición. Es decir, yo voy a tener un proceso en mi EPS que es largo, de exámenes, de consultas. Entonces lo primero que hacen algunas personas, saben que les van a poner trabas, que se van a demorar, es de una, voy el primer día, solicito mis exámenes y por ahí derecho voy y pongo el derecho de petición para asegurar que rápidamente cumplan como con esa necesidad. Entonces no es ni siquiera buscar pelea, no es insultar a nadie, no, esas instituciones incluso reciben con buenos términos muchas veces ese tipo de cosas, porque eso los hace mejorar. ¿Sí me entiendes? Eso los hace mejorar, Ser más ser eficaces. más eficientes, ser mejores en la prestación de su servicio. Es como una retroalimentación. Entonces, a esto hay que quitarle como ese carácter negativo de que simplemente está contra nosotros y nos escribe una peticioncita. No, son cosas hasta muy importantes, porque esa es la democracia, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de la habeas corpus que había dicho el profesor Eduardo ahorita al inicio, solamente tienen 36 horas para responderle a usted. Porque si no le responden, a usted lo detuvieron así porque sí, y usted interpone la habeas corpus y en 36 horas no le respondieron, a usted tienen que dejarlo en libertad. Así de sencillo. Así sea usted culpable, ¿cierto? Si usted se haya hecho primero el desentendido, pero si en 36 horas no le responden a usted, tienen que dejarlo en libertad. Entonces, estas instituciones, por lo general, tratan de ser muy, muy rápidas porque tienen que garantizar, pues, como sus funciones y claramente los derechos. Bueno, Claro, y porque también las sanciones al Estado es que cuando me hacen un mal procedimiento, yo puedo entablar una demanda contra el Estado hasta millonaria. sí. Entonces, por eso es que los estados cuando no hacen bien las cosas se mantienen empobrecidos, porque hay gente de hecho que aprovecha los vacíos legales para hacer dinero.
Entonces me hacen un mal procedimiento, yo los contrademando y yo gano y pido una indemnización millonaria, ¿sí? Entonces me deben dar 100 millones Entonces el Estado tiene que hacer bien sus cosas, muchachos. Ahí. Bueno, entonces aquí están ya más o menos los que se habían mencionado, el habeas corpus, el habeas data, este no se había mencionado, es el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones. Este ya lo había mencionado pues Edward, pero en el texto no se había mencionado. Está la acción de tutela, que si no se cumple como el derecho, a veces, bueno, en ocasiones, el derecho de petición se procede a entutelar, que este también es súper común utilizarlo para garantizar sobre todo, pues qué es lo que más vemos que se nos vulnera, el derecho como a la salud, aunque sirve pues claramente para otras cosas. Bueno, este mecanismo sirve para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales. Procede por violación de derechos fundamentales siempre que no haya otro medio de defensa jurídica. Entonces, por ejemplo, a mí no me respondieron el derecho de petición. ¿Qué hago yo? Necesito estos exámenes, pero para allá, porque de eso depende mi vida. Necesito entutelar, ¿cierto? Ese es el paso siguiente en caso tal de que no me respondan el derecho de petición. La acción de cumplimiento que busca garantizar la eficacia de la ley y otros actos administrativos. Procede por renuencia para cumplir ley o acto administrativo. Entonces, si alguna empresa, por ejemplo, no cumple y es reiterado que no le cumplen a usted con sus derechos como trabajador y es renuente, usted ya ha hecho todo lo posible, usted puede proceder con esa acción de cumplimiento. Que yo necesito que me cumplan con estas cosas, porque así como yo cumplo con mi trabajo, ustedes también deben cumplir con mis otras cosas, ¿cierto? Con sus responsabilidades como empleador. La acción de inconstitucionalidad busca asegurar la supremacía constitucional mediante la declaratoria de cumplimiento obligatorio. Procede por ley u otras normas de igual o superior rango que violen la Constitución. ¿Cierto? Yo creo yo sé lo que es cuando uno dice, yo me sé la respuesta, pero no sé cómo explicarlo. Así tal cual me sucede en este caso. La acción de inconstitucionalidad. Sí. Sí, básicamente sería pues como que no es, cuando una acción no está en el marco de la Constitución, o sea, yo digo, no, esto es inconstitucional. Por ejemplo, en un empleo me ponen a trabajar 12 horas, ¿cierto? 12 horas y sin ninguna justificación, ni siquiera me están pagando horas extras, entonces eso es inconstitucional según las normas que rigen pues también el derecho al trabajo. Es más o menos pues como en ese sentido. Listo. Bueno, ahí creo que nos podríamos quedar. Sí, Está la acción popular, que esa también, como dice Eduard, pues cuando una comunidad no está de acuerdo como con algo, ¿cierto? Que siente que se le vulnera pues su derecho al bienestar y a otras cosas, se pueden poner de acuerdo e interponer pues como esta acción, ¿cierto? Ahí están como los parágrafos y la acción de grupo. Y bueno, pues yo creo que esto sería como, bueno, aquí sí es muy importante. ¿Qué mecanismos o herramientas tienen los ciudadanos para proteger sus derechos? Entonces dice, para la defensa de los derechos fundamentales, ¿cierto? Entonces está la acción de tutela y el derecho de petición. Primeramente, yo creo que el derecho de petición, ¿cierto? Si te hacen caso omiso del derecho de petición, ahí sí se procede a la tutela, ¿cierto? Como se dice, el debido proceso regular, ¿cierto? Está también el habeas corpus y el habeas data. Para la defensa de los derechos económicos y culturales está la acción de cumplimiento. Y para la defensa de los derechos colectivos y del medio ambiente, la acción popular. Entonces,
Este es muy importante porque ya les da las pistas a ustedes de si se les violentan algunos derechos, ya saben ustedes qué mecanismos utilizar de acuerdo como a la especificación que hay ahí. Está el vocabulario, que está larguito, y bueno, son 4 actividades respecto a este tema. Hay mucha telita por cortar de este tema, como ven. La actividad 1 dice, elabora un mapa conceptual o mapa sinóptico, perdón, sobre el tema de la guía, ¿cierto? Entonces ustedes, muy juiciosos, van a utilizar los recursos que ustedes crean necesarios. Porque hacer un mapa conceptual o un cuadro sinóptico, pues es complejito, es complejito. Elabora una historieta donde se refleje el contenido de la guía. Entonces usted va a poner en la historieta precisamente esta acción popular de las aguas de Niquía, ¿cierto? Que huele muy mal, entonces la comunidad se puso de acuerdo para poder que se regulara como esos malos olores. Es un ejemplo nomás. Resuelve la sopa de letras y copiarle su significado. Además, con cada palabra de la sopa de letras, elabora una frase. Entonces, aquí está la sopita de letras, son 20 palabras y ya ustedes pues hacen sus frases o sus oraciones. La actividad 2 es un crucigrama. Aquí están pues como las pistas y les toca rellenar también pues como eso, saber qué palabra va en el espacio para poder llenar como el crucigrama, ¿cierto? Son 15 pistas en total. Me imagino pues que el profesor les irá Profe, ayudando. Hola. ¿puedo bajar el crucigrama? Yo pregunto algo. Sí, claro. Porque en la línea 3 hay como un palito en uno de los cuadritos. Seguramente son 2 palabras. Entonces la diagonalcita sirve para el espacio. Ah, ya está. Gracias. Listo. Bueno, espérenme por acá. Listo. La actividad 3, que es completa. Entonces, ustedes, de acuerdo al significado que se les da ahí, deben poner como la frase que, pues, alusiva a ese significado, ¿cierto? Que está como bien. Son 10 puntos de ese tema. Y la actividad 4 es otro crucigrama. Ya ahí sí se le dan como casi todas las pistas, excepto las 6, que deben pues como poner ahí las 2 palabras que hacen falta de acuerdo a lo que ustedes consideren y a lo que se les va explicando durante estas semanas. Y ya, yo creo que esa es la parte de sociales. Sí, sí, yo creo que es suficiente. A ver qué se me perdieron. Allá. Bueno, muchachos, yo después de la intervención de la compañerita Miriam, si quieren les muestro un mapita conceptual y les explico cómo puede realizarse un mapa para que pues avancemos y la próxima pasemos, o sea, la próxima clase el profe Nelson pueda explicarles otras cosas. ¿Listo? Entonces, creo que viene la parte de los proyectos obligatorios. Creo que la va a explicar la compañera Miriam, ¿cierto? Sigue lo de religión. Ah, lo de religión y luego Sí. proyectos obligatorios. Miriam, activa el micrófono, por favor. Me coloca, por favor, arribita. Me sube para no colocar otro y no puedo aprovechar esta misma. ¿Quién tiene abierto eso? Joana, Hágale. La de arriba, coloque la actividad número 5, por favor. Bueno, chicos, le digo así en forma general. Hay una lectura anterior. Vean,
uno a veces dice, ah, no, es que la lectura para sexto y séptimo, no, no, es que de sexto y séptimo y desde primaria nos debemos acostumbrar a leer. Eso de que las lecturas son cuando ya los grupos mayores, yo creo que eso no es así, pues precisamente cuando lleguen a los grupos mayores ya usted tenga la habilidad y el gusto. Una vez coloca una hoja y todo eso, por Dios. No, 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 no tenemos que ir quitando esa idea de que una hoja es mucho. ¿Qué tal cuando uno llega a ciertos puntos que le ponen a uno de un día, de una semana para otro, un libro completo de varias hojas? Entonces tenemos que tener la habilidad y a verlo con cariño, no, no le pongamos pero, ay, no, para leer todo eso, no. Por eso es que no leemos bien. A veces uno va a hacer una actividad y le va a decir, chicos, venga, ¿quién quiere leer? Nadie. ¿Sabe por qué? Porque hay desconfianza en la lectura, hay desconfianza de cómo debo hacer para leer, cómo debo hacer cuando hay un punto seguido, un punto y aparte. Eso hay que, digamos, atenderlo ya, ya. Usted cuando escribe, porque algunos no escribimos bien, entonces cuando nos toca leer la propia escritura no entendemos porque no hay puntuación, porque como no estamos acostumbrados a leer, eso se vuelve un problema. La invitación es para que volvamos la lectura a una habilidad y que usted le dé esa alegría de leer y entender. Créanme que si no nos empezamos... ¿Qué pasó? Se le quitó. Hola, a hola. enfrentar, digamos, a esa dificultad que todos vamos a ver. En la lectura anterior es una hojita y media. Entonces usted la lee con tranquilidad. Mire, vea, esa lectura usted la puede hacer en menos de 5 minutos, ¿sí o no? Así se lea despacio. Uno hace una primera lectura y luego otro. Uno cree que es mucho tiempo y a la hora no. Es internamente el bloqueo donde hay mentalmente, ay, no, que eso no, que no, no. Póngase a leer y verá que usted descubrió, ay, qué tan bueno, ya estoy aprendiendo, cuándo es punto seguido, cuándo es punto y aparte, no solamente para escribir, sino también para leerla. En la lectura anterior es una lectura que nos está hablando sobre el tema. Me parece que es muy interesante. ¿Usted qué debe hacer? Entenderlo, mirar, eso me sirve, eso no. ¿Y qué va a hacer? 10 mensajes que te haya dejado el escrito anterior, teniendo en cuenta la relación con los mandamientos y los derechos humanos. Usted hace la lectura y dice, ve, tiene que ver con eso. Aquí dice que Dios defiende al inocente, al que está mal, a la viuda, al descarriado. Entonces usted coloca una idea principal, que Dios defiende y que debemos ayudar a todos porque todos tienen los derechos de ser tratados iguales en derechos y no sé qué. Ah, que la lectura hablaba de que no se puede culpar a una persona que, que tenía la razón, pero que por ser pobre no se lo atendió. Entonces usted dice, usted coloca la idea. Eso también tiene que ver con eso y eso. Entonces usted va a colocar 10 ideas. Mire que estamos dando ahí libertad para que usted de la lectura escoja 10 ideas. En la actividad número 6, la verdad sí, de pronto debería haber sido una actividad para octavo y noveno. Pero ustedes, como son tan lindos, son muy inteligentes, vamos a empezar. Son cinco apenas 5 actividades. Entonces, ahí hay un texto y está el mandamiento. Inclusive le voy a decir la respuesta para que le voy a dar el ejemplo de la primera. Dice, tus gobernantes son rebeldes, amigos de bandidos, todos se dejan comprar con dinero, buscan que le hagan regalos, no hacen justicia al huérfano ni les importa los derechos de la viuda y de los demás. Por todo eso, el Dios Todopoderoso de Israel les va a decir, basta, porque no vamos a seguir haciendo semejante injusticia. Entonces usted va a colocar aquí, ¿a qué mandamiento hace referencia esta lectura? ¿Alguien sabe? De los que me están escuchando. ¿Alguno se atreve a decir? Al octavo mandamiento, que es engañar. ¿Sí o no? Entonces usted coloca acá, no mentir ni engañar a los demás. La Constitución es en ese lado, la Constitución que habla del derecho a la honra, ¿cierto? Que a la persona no le puede pues, decir mentiras solamente para lograr un beneficio que usted quiere a costa de dañarle la honra a los demás. Entonces usted coloca eso. El derecho a la honra, pues sí, coloca ahí, puede colocar eso, o si usted ve que hay otro, ¿usted qué hace? Con la, por ejemplo, aquí tengo la Constitución. Con la Constitución, bueno, me están viendo acá los
está viendo la pantalla, pero con la Constitución, que la mayoría lo tiene, la Constitución hay que tenerla. Pues los de sociales dicen que el libro que más deben tener es, uno debe tener en la casa una Constitución, un diccionario bueno y la Biblia. No puedo dejar de dejar esa parte. Bueno, de cada uno dirá, pues, entonces son como 3 libritos que son fundamentales. Entonces usted mira el principio, las primeras hojas están los principales derechos están en la Constitución en la primera. Entonces usted busca, ahí están, hasta el derecho 40 más o menos está, y ahí dice qué significa. Entonces dice, el artículo tal, o sea, usted busquen hasta el 50, pero esos son como 3 hojitas nomás, usted solamente va a mirar. ¿Por qué? Porque tenemos que confrontar, muchachos, vea, la Constitución va por un lado y nuestra vida por otro. Cuando yo coloco este ejemplo para que miremos y ya como que ubiquemos directamente, sé que no es un trabajo tan fácil, pero tampoco está dentro de lo, pues está dentro de lo imposible, ¿no? Pues ustedes de sexto y séptimo yo he visto que son también muy, preguntan, son realmente chicos con ganas de aprender y entonces vamos ya aprendiendo cosas concretas. Entonces, por ejemplo, entonces aquí ya colocan el octavo, que es engañar, y el derecho a la honra, que no se le quita a la persona su dignidad solamente porque es pobre, porque no tiene con qué solucionar. Por ejemplo, el segundo, el Señor llama a Jeremías, el Señor se dirigió y me dijo a mí, antes de darte la vida, yo te había apartado, te había destinado a ser profeta de las naciones. Ahí puede colocar el mandamiento, ese es el derecho a la vida, ¿cierto? Pues, todos tenemos derecho a la vida y acá ustedes pueden colocar el derecho a la vida. También pueden colocar que es el quinto mandamiento, el derecho a la vida, el derecho a nacer. Por eso acá inclusive, aquí está hablando de que el Señor desde antes de nacer, el Señor ya le está, ya todos nacemos con una misión. Ustedes saben muy bien que nosotros nos distinguimos de los animales porque tenemos un alma. Y yo les he comentado en algunos grupos que físicamente, científicamente se ha demostrado que cuando el óvulo se fecunda con el ovario, hay una reacción, creo que es del zinc, donde como que hay una luz, parece mentira, pero es literal, es real. Hay como una luz que lo genera en la composición del zinc. Inclusive ustedes, yo les he dicho que pueden averiguar en internet. Entonces, en ese momento es algo, digamos, biológicamente, o sea, eso se descubrió hace poco, que cuando hay en ese momento la reacción del 5, no sé qué, hace que haya como una iluminación. Para nosotros los creyentes, porque la Biblia lo dice, en ese momento Dios le coloca el alma, porque el ser humano no es un animal, el animal tiene espíritu, todos tenemos espíritu, que es el espíritu de vida, pero el alma solamente lo tiene, que es el alma inmortal. Pues para nosotros los que creemos, nos han enseñado eso y lo creemos. Habrá algunos que lo ponen en duda, bueno, ya cada uno está en su libre albedrío a aceptar o no. Entonces ahí está cuando el Señor dice que desde antes de nacer nosotros ya Dios ha hecho nosotros, mire algo tan hermoso. Cuando yo nazco, yo traigo el 50% de los cromosomas de mi padre y de mi madre. Sin hacer ningún acuerdo, biológicamente está eso. Entonces, mire, ya uno trae ciertas cosas en el genoma humano, aparece que uno ya trae como habilidades de la familia, o también enfermedades. Por eso cuando uno del médico le dice, ay, usted en su casa, ¿quién sufre? ¿Qué enfermedades sufre? Entonces, que de la presión, ¿cree que? Porque así como te hereda también cosas, también le puede heredar enfermedades. Entonces quiere decir que nosotros no nacemos de la nada, sino que nosotros también traemos ya una historia. Nadie escoge el papá ni la mamá ni de esto, pues, pero ¿cierto? Entonces, eso aquí está hablando del derecho a la vida y ahí en ese caso estamos diciendo que ninguno de nosotros nació así al azar o a las malas o a la berrionda, no, Dios así lo quiso y desde antes de eso Dios ha dirigido para nosotros, estoy hablando del área de religión, ha dirigido nuestro ser, aunque como nacimos libres, pues ya lo podemos aceptar después o no, pero en este caso es el derecho a la vida, ¿cierto? Y entonces acá en la otra, en el derecho a la vida, mire que ya les estoy diciendo de a dos, en el derecho a la vida, en la parte de la Constitución, ahí puede ser el libre desarrollo de la personalidad también, como Dios, cada uno nos hizo únicos y irrepetibles, y cada uno tenemos derecho pues a conformar a manifestar nuestra personalidad, nuestros gustos,
nuestras habilidades y todo que nos hacen personas únicas y irrepetibles. Entonces aquí, por ejemplo, el libre desarrollo de la personalidad, usted mira usted mira la Constitución y habla en el artículo 16. Mire que ya le hice la mitad de esa actividad. Ya le dije. Listo, mire que es interesante. Yo sé que de pronto en sexto y séptimo, pero de pronto a algunos les pueden indicando, pero mire que eso nos va a ayudar como que a centrar realmente como los mandamientos y la Constitución. Ahí le vamos poniendo como ese toque real para que las cosas no queden en el aire, sino que nos obliguemos. Al usted tener la Constitución y mirar en los primeros versículos, usted no necesita leer cada uno así directamente, y no que usted mira así en general, a veces este me sirve, tal cosa. Y ahí vamos aprendiendo, ¿de acuerdo? Igual en otras clases vamos a estar hablando, vamos a seguir hablando de eso, pero la actividad en sí, esa es lo que se espera que se haga en esa actividad, ¿de acuerdo? Muy bien, profe. Se requiere tiempito, pero se escoge, o sea, realmente uno ahí está mirando si entendió o no entendió lo que se está haciendo. Entonces yo le agradezco y ahí seguimos porque igual siguen tres encuentros más. Entonces ahora sí le doy la cabida a Joana porque ya son las 12. Y hay que hablarles también de la votación. Gracias, muchachos, gracias. Gracias, Miriam, a ti. Bueno. Yo estaba pensando más bien si de pronto dejamos pues lo de los proyectos para la semana entrante y pasar de una vez como a lo de la votación, porque si de pronto me extiendo pues como un poco y más bien hacemos lo de la votación, no sé si les parezca. Creo que no hay problema, yo creo que está muy bien. De todas maneras, yo les quería mostrar, Joana, si me permiten, Eso, sí. como un ejemplo para esa actividad que quizás sea la más complicadita del mapa conceptual. De pronto haz una explicacioncita general de cómo podrían hacerlo. ¿Les parece? Claro, de una. Espérate, yo dejo de compartir pantalla, porque porque les decía que para mí es muy complicado el mapa conceptual, porque el mapa conceptual es literal conceptos. Nosotros, por lo general, yo me acuerdo todavía muy bien cuando hacía mapas conceptuales en el colegio, que ponía claramente el título y ponía todo el texto en otro cuadrito, ¿cierto? Y no, Exactamente, sí. lo que se intenta con el mapa conceptual es poner un macro concepto, es decir, el que abarca todo, y ya de ahí empezar las ramificaciones, pero como esto es, punto. Bueno, listo, ya, es solamente eso. No escribir toda la teoría porque eso no sería un mapa conceptual. No encerrar en un cuadro grande como medio texto. Sí, eso. Pero, Edward, yo creo de verdad que es tan importante porque es que eso requiere, eso es cuando usted aprende a hacer un mapa mental, es muy importante y le sirve para todas las áreas. Entonces yo creo que es mejor que lo dejemos y puede ser un tema, digamos, con una suficiente tiempo para la próxima. Y hasta en la universidad piden mapas conceptuales. Es que todo el mundo da por hecho que todo el mundo sabe y ninguno lo enseña, la verdad. Y entonces estos muchachos aprenden, vea, y el tiempo creo que está medido. Entonces creo que es mejor para que no quede inconcluso, porque es sumamente importante, se lo digo de corazón. Entonces me parece que más bien la próxima le dedicamos tiempo a eso suficiente y porque ahí quedaría eso ya la carrera y creo que vale la pena es tenerlo bien hecho, Edward. Y me parece muy importante que hayas dicho eso. Profe. Hola. Es que a mí se me va a apagar el celular, era para ver si podían habilitar el chat para yo poner mi nombre. O expliquen, carrerita, la votación y eso para que no nos demoremos y de pronto se tienen que... Porque, bueno, es que a mí se me va a apagar el celular y pero es que son entonces a ver no, pues no sé, pero vea, esto no demora nada y después bueno, no sé, ya usted sabrá si la habilitamos, no sé. Hágale. Pero es que si se pierde el link luego de la... Claro. Sí. No, y la gente empieza a copiar y no pone cuidado. Hágale ahí en la carrerita que eso tampoco
Bueno, taparlo ahí muchachos, mismo, eso demora sí, unos minutos. Bien. como hace unas semanas, pues nosotros del ciclo social lanzamos un concurso para la Semana de la Paz, celebrar la Semana de la Paz. Algunos de ustedes participaron con dibujos, con historietas, ¿cierto? Unos trabajos muy bonitos, por cierto, de parte de ustedes. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es presentar como la plataforma diseñada para que ustedes voten, porque ustedes son los que van a elegir a los ganadores últimos, ¿cierto? Nosotros escogimos unos, los que nos parecieron más adecuados, y ustedes finalmente son los que van a votar por los que les gusten y los ganadores. De ahí ya van a salir pues como los ganadores. Entonces ya les voy a mandar el link. Ustedes van a entrar a esta página, van a poner su nombre completo, ¿cierto? No María Linda Preciosa, sino el nombre completo, ¿sí? Buscan el grupo acá, aquí les aparecen todos los grupos del colegio, escogen el de ustedes, ¿cierto? Y ya a partir de aquí les van a aparecer las imágenes, los nombres y la foto del compañerito que envió el dibujo, ¿cierto? Está desde el ciclo 1 hasta el ciclo 5, ¿cierto? Entonces ustedes van a votar por cada uno de esos ciclos. Del ciclo 1, por ejemplo, hay 3 participantes. Está Sofía López Luján, Dylan Usme y Tomás Gómez Terán, ¿cierto? Entonces ustedes van a ver muy bien cuál dibujo les llama más la atención, cuál representa para ustedes más la paz, y votan aquí por cuál les gustó más. Así con cada uno de los ciclos. Deben votar por cada uno de los ciclos. O sea No que van a pueden... votar 5 veces, pues para que sepan, 5 veces. Ciclo 1 votan, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4, y ustedes son el ciclo 3 para que se fíen más en sus compañeros. Exacto, ya les voy a mostrar los del ciclo 3. Johanna, el link donde se manda. Ya, ahí en el chat ya se los voy a mandar. Ah, bueno. Entonces, del ciclo 3 está Samuel Bonilla García, él hizo una historieta. Está Hilary Paola Salazar, ¿cierto? Esa es la del grupo, esa es la del grupo, es todo 4. Ahí está el dibujito con una frase. Y está Juan Diego Mejía, no, bueno, está también otro. Está Juan Diego Mejía Morales, este es su dibujo. Ay, sí, Y Dana Sofía Agudelo de séptimo. Entonces ustedes van a escoger de estos 4 cuáles les gustan más, ¿cierto? Y así, por ejemplo, en el ciclo 4 nada más hay 2. Ustedes escogen el que más les guste. Y así hasta el ciclo 5, aquí ya es lo último. Cuando ya hayan votado por cada uno de los ciclos, le dan enviar y ya. Esto es lo único que tienen que hacer. Listo. No tienen que enviar pantallazos ni nada, porque el sistema arroja ahí mismo sus nombres, el grado, etcétera. Y es muy importante que lo hagan hoy. Ojalá apenas se termine la clase. Ya les voy a pasar el link. Ojalá apenas se termine la clase para que en la tardecita ya nosotros tengamos quienes ganaron. ¿Listo? Ahí, lo hagan enseguida. Usted tiene, en este momento se manda al chat, pero también se puede mandar al grupo. ¿Hay forma? ¿O me lo mandan? ¿Cómo así? Ah, sí, yo ya se lo mando. Ya lo puse en el chat para que ustedes lo vean. ¿Listo? Qué pena. Miriam, se va a publicar en la página oficial a las 3 de la tarde para los estudiantes que no participaron. Entonces, en la página oficial lo va a hacer Carolina. Carolina lo va a colocar a las 3 de la tarde para que no lo enviemos desde ya, por favor. Ah, ok. Bueno. Listo. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta, una duda? Todavía tenemos un tiempito ahí chiquito. Pero yo creo que ahora sí es bueno habilitar para las personas que... Sí, ok. Profe. El profesor lo puede habilitar. Aula. Angelina.
Profe, yo no entiendo algo de la actividad 1 del componente social. Contacte. Dice que se elabora un mapa conceptual o cuadro sinóptico sobre el tema de la guía. No copiar los de la guía, ¿cómo así? Donde dice no copiar los de la guía, o sea, no entiendo esa parte. Significa que usted no puede copiar los que están en la guía. No copiar el ejemplo que hay ahí, sino hacerlo directamente de lo que dice la lectura. Ah, bueno, gracias. Listo. No copiarlos de la guía, sí. Ah, bueno, gracias. Esto, ese muchachito va a hacer eso rápido antes de la semana institucional. Todo entreguen unos trabajos para que puedan descansar. Háganlo bien hecho. Yo haría eso como estudiante. Sí, hacerlo bien, rápido, esa es la idea, sí. Y uno pueda descansar en la segunda semana de octubre. Ay, qué descanso tan rico. Más dudas. Habilitamos el chat de una vez, ya está habilitado, ¿no? No, No. profe. Chat para que copien ahí asistencia está habilitado. Muchachos, recuerden que los padres y familias deben estar pendientes porque el lunes la entrega del informe parcial, para que les vayan diciendo a sus papás. Papá, recuerde que el lunes por la noche va a haber, se nos van a dar el informe de cómo van en las notas de estas dos últimas guías de este semestre. ¿Listo? Para que les vayan diciendo. Profe, ¿cuándo? El Lunes. lunes. Mediante el lunes. El lunes en la noche, porque vamos a hacer la reunión en la noche que los padres puedan estar. Todos. ¿Listo? ¿Qué es lo que van a hacer ahorita? Van a hacer la inscripción para la votación. Recuerde, por todos los ciclos de acuerdo a los dibujos que vayan viendo. Ánimo, pues. Profe, yo ya le sé. Yo ya la terminé. Eso, muy bien. Muy bien, mis amores, así es. Así, a mí me encanta cuando la persona trabaja ahí mismo para después pues, estar más descansada. Así debe ser. Felicitaciones. Ya, la niña ¿quién fue la niña que dijo que se le iba a descargar el celular? ¿Sí alcanzó Yo a creo notar? que ya se le descargó. Ya se le descargó, ay, qué pena. Todavía Sí. está ahí. Ay, ya está Sí. María. Listo, mía. Ay, No, hágale tranquila. menos mal que logró copiar. Listo. María Gil tiene la manito levantada. ¿Vas a preguntar algo? Que no. No, profe.